nombre es Roger Cohen, soy el director de Desarrollarme. Voy a oficiar acá de entrevistador en una actividad especial que hemos definido y diseñado con Daniel Herrero y el equipo del programa de desarrollo profesional de la facultad. Y esta actividad especial tiene como objetivo, al mismo tiempo que nos permita conocer a un gran músico argentino, inspirarnos y poder tomar algunos ejemplos o algunas ideas que todos nos podamos llevar a nuestros trabajos, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Les voy a contar muy brevemente una mini biografía de quien nos acompaña hoy. Vamos a hacer una entrevista acá en el escenario y después va a haber tiempo al final para preguntas que quieran hacerle. Bueno, Adrián nació en 1960 en Buenos Aires, tuvo mucha formación como pianista, tocó acompañando a otros músicos, conformó grupos, después armó grupos que llevan su nombre, sí, tocó, además de tocar solo, tocó con dúos, con tríos, acompañado de otros cantantes. En los últimos 12 años editó 12 discos, también es compositor, ha compuesto también música de películas, es docente, tiene su propio sello discográfico y adicionalmente también es el director de uno de los principales festivales de jazz del mundo, que es el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Bueno, ahora sí dejo de hablar yo y vamos a empezar a escucharlo más a Adrián, ¿sí? Bueno, Adrián, antes que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por quedarse y gracias por recibirme. Bueno, no, yo quería decir algo que no lo tenía planeado, pero recién escuchando al doctor Rebori. Yo pensaba, ¿por qué en una situación como esta, una feria de empleo, alguien se quedaría a escuchar o sea, yo pensaba si yo me quedaría a escuchar a un músico o trataba de convencerme por qué alguien tendría que quedarse a escuchar a alguien que trabaja con el arte. Y lo que se me ocurría es que en una situación que, digamos, relativamente novedosa, en el sentido de que es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años, donde casi todos los trabajadores son trabajadores independientes, o sea, algo que no sucedía hasta hace o al menos hay un mayor porcentaje de trabajadores independientes. Aquellos que trabajamos con algo relacionado con las disciplinas artísticas somos como los más independientes de todos. Quiero decir, un médico puede ser independiente, un contador puede ser independiente, un abogado es independiente, desde el punto de vista de que pueden tener su propio estudio o consultorio y que pueden facturar, y en eso no está en una relación de dependencia. Alguien que trabaja con el arte está en una situación digamos, de trabajador independiente un tanto distinta y que me parece que puede servir algo así como campo de pruebas respecto a algo que se ha puesto muy de moda en el mundo en los últimos años, que es la precariedad del trabajo. Entonces, digo, un músico, digamos, lo que yo soy, un músico es un potencial desocupado todo el tiempo. O sea, básicamente un músico es un potencial desocupado. Un músico, salvo que trabaje en alguna orquesta, no es mi caso y no es el caso de los músicos que nos dedicamos a la música no clásica, digamos. Un músico no tiene nunca un patrón directo, con lo cual no tiene la contención que un patrón directo significa. Y un músico o un artista en general, más allá de que estudie y se forme, es permanentemente un autodidacta. Es un autodidacta en el sentido de que buena parte de lo que aprende lo aprende solo, más allá de que cuente con maestros que lo han formado. Yo no me puedo quejar de los maestros que tuve. Y es un autodidacta en el sentido que es alguien que prácticamente todo el tiempo tiene que generarse su propio trabajo. Desde ese punto de vista me parece que no hay, digamos, es una categoría de trabajador independiente diferente que las otras que
que yo mencioné antes. No digo que sea mi caso, o sea, lo que yo pueda contar, que pueda servir como experiencia, pero me parece que en general lo que, digamos, lo que un trabajador de las disciplinas artísticas puede contar, puede servir, me parece que puede perfectamente interpolarse a la situación de cualquiera que está en una situación o de no tener trabajo, o de tener un trabajo precario, o de sentir que su situación laboral no es todo lo sólida que debería ser, o al menos que no se siente seguro para el futuro. Hoy cuando veníamos para acá, Roger me preguntaba, digamos, qué planes yo tenía, o cómo había hecho planes, o en qué basaba yo tener cierta tranquilidad respecto a mi situación laboral, y yo le decía que digamos, el único indicio, el único parámetro que yo tenía para manejar eso es confiar en que en los últimos 20 años nunca estuve más de 3 o 4 meses sin trabajar. Pero fuera de ese parámetro no tenía ningún otro, o sea, el futuro es siempre una situación de incertidumbre. A mí me parece que lo que puede llegar a ser interesante, ya no solo para alguien que trabaja con el arte, sino para alguien que trabaja o que está buscando trabajo, es cómo hacer que esa situación de incertidumbre se convierta en una oportunidad. O sea, no vivirlo como una crisis, no vivirlo con miedo, sino tratar de vivirlo de un modo creativo. A ver, y todo lo que yo estuve pensando recién para ver por qué yo me quedaría acá a escuchar a un músico y no me iría a tomar un café después de todo un día de actividad. Así que bueno, eso. Una pregunta que durante las 4 horas del viaje me la repitió varias veces, así que me alegro que te haya podido responder. Contanos del principio, cómo esa formación que dijiste, los grandes maestros que tuviste. A ver, yo soy músico prácticamente desde que nací, porque mi vieja es música, ahora ya no toca, pero tocaba el piano. O sea que en mi casa prácticamente no había ninguna chance de optar por otra cosa. Básicamente soy digamos, de la época en que la televisión tenía 4 canales. En mi casa había un piano que era prácticamente el único juguete o el juguete más importante, y donde yo vivía, que era en las afueras de la ciudad, terminaba el asfalto, o sea que de la esquina para allá era toda una cancha de fútbol. Con lo cual, lo único que yo podía hacer todo el día, porque además en la televisión no daban nada para los chicos, salvo el Capitán Piluso, era jugaba a la pelota y tocaba el piano. En mi casa se escuchaba el piano todo el tiempo porque mi vieja tocaba y mi vieja daba clases, de eso vivía. Así que fue como muy natural que ella me obligue a estudiar de muy chiquito, y hasta que le agarré el gusto, ¿no? Para lo cual primero lloré y pataleé, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy por hoy estoy convencido que es la política que uno tiene que tener con los hijos. Obligarlos a... Obligarlos, sí. Sí, no lo digo en chiste, o sea, yo creo que... Conozcan desde chicos. Hoy más que nunca, porque hoy la televisión no tiene 4 canales y hay un montón de posibilidades para un pibe de distraerse con cosas que no tienen ningún futuro, o que tienen un futuro mucho más superficial, que eso, dedicarse a la computadora, a chatear, a hacer zapping, y eso. Entonces me parece que uno como padre tiene la responsabilidad bueno, yo tengo 3 hijos y están obligados a estudiar. ¿Y cuándo fue? O sea, desde ese momento en adelante, ¿vos siempre supiste que te ibas a dedicar a esto? Y digamos, yo nunca tuve una situación de plantearme qué quiero ser. Yo tocaba el piano de muy chiquito, estudié de muy chico, a los 15, 16 años hice mi primer laburo profesional, que era acompañando cantantes, que era el trabajo que más había para los músicos en esa época. Mi primer trabajo profesional fue relativamente cerca de acá, fue en Mar del Plata. Hice 3 shows en una noche con Manuela Bravo, y cuando terminé me pagaron, no podía creer que me paguen por tocar, porque hasta ese momento yo tocaba en grupos de barrio y uno estaba acostumbrado a poner plata para tocar, ¿no? Así que nunca tuve